El Hospital Centenario de Gualeguaychú ha detectado la cepa de Manaos, en principio en Gualeguaychú, también en Isla. Y bueno, ya estamos en comunicación con Ignacio Burlot, que es justamente integrante del COES e infectólogo, integrantes del COES de Gualeguaychú, a quien agradecemos la posibilidad de comunicarnos. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien por acá. Bien, sorprendidos con esta noticia, aunque era esperable que las cepas tanto de Manaos como la cepa británica llegara a la provincia de Entre Ríos, porque está ya casi en todo el país. Pero ¿cómo toman ustedes esta información y cómo es que surge este dato de la confirmación? Totalmente, bueno, sí era algo que esperábamos, que no nos sorprende tanto. De cuando se confirmó en Fraiventos la presencia de la cepa de Manaos, ese mismo día yo me puse en contacto con quienes están llevando adelante un proyecto que se llama Proyecto País. Mariana Viegas, que es una investigadora que tiene una beca para desarrollar este proyecto, que hacen sus pruebas en el laboratorio del Hospital Gutiérrez de niños del Hospital de Capital Federal. Y bueno, amablemente nos dieron espacio para poder hacer un pool de nuestras muestras y buscar la presencia de estas variantes. Y llevó un tiempo porque no teníamos muchos casos en ese momento, pero en cuanto pudimos juntar un volumen de casos que fuera representativo de lo que estaba pasando en la comunidad, bueno, pudimos enviar 12 muestras que representaban entre un 5 y un 10% de unas muestras que se tomaron comprendidas entre el 8 y el 15 de abril de ahora, recientes, digamos. Y bueno, nos llegó la información de que de esas 12 cepas, 7 correspondían a la variante de Manaos, 2 a la variante británica y otras 3 que correspondían a variantes que no tienen, de las Bien. que no preocupan, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta estos números, Y bueno, teniendo en cuenta estos números que a veces son pequeños, hablan de una proyección. ¿Cuál sería esa proyección de la presencia de la cepa de Manaos y británica en esta zona testeada allí? claro, nosotros justamente lo interesante que tiene esta muestra que se tomó, que es, como digo, un porcentaje de 234 muestras en total, lo interesante que tienen es que no corresponden a la vigilancia habitual que se hacía de variantes que correspondían más que nada a viajeros o a personas que habían recibido la vacuna. Esto es una muestra que representa bastante lo que está pasando en la comunidad. Por lo tanto, extrapolando esa información, podríamos empezar a decir que probablemente sea la variante que está predominando en los casos que tenemos en Gualeguaychú o que vaya a serlo en las próximas semanas, digamos. Bien, estamos Por hablando lo de la tanto, cepa estamos hablando de la cepa de Manaos, pero también de la británica. sí, un 17% de estos casos, que corresponde a 2 muestras, estamos hablando de la cepa británica, que sabíamos que habíamos tenido un paciente con la cepa británica que era un viajero que venía del exterior. Eso Bien. lo sabíamos. Doctor Burlot, y para que comprendamos la magnitud, porque hemos estado hablando durante estas últimas semanas que tanto las cepas de Manaos como la británica tienen una alta incidencia de contagios, contagia mucho más que el resto de las otras cepas y que además, bueno, genera mayor número de muertes. Esta es la preocupación, este dato es un dato real que se está manejando y la preocupación por estas horas por la presencia de estas cepas. Sí, tiene que ver con eso, con la mayor transmisibilidad y de la mano de esa mayor transmisibilidad, la mayor afectación de adultos más jóvenes que en general no requieren de tanta necesidad de internación. Bueno, estas variantes se asocian a mayor internación, mayor mortalidad en grupos de pacientes más jóvenes y también la posibilidad de escape a la vacunación o a la terapia con plasma de convaleciente. Bien. Por lo tanto, digamos, agrega una preocupación más a lo que sería la potencial circulación de una variante de las que no preocupan, ¿no? Ujú. Esta, digamos, magnitud la podemos estar viendo, ya la estamos viviendo en la velocidad con la que se han incrementado los casos y la frecuencia que ha aumentado de necesidad de internación de pacientes más jóvenes, eso lo estamos viendo. Por último, y teniendo en cuenta que este relevamiento ocupa a Gualeguaychú y zonas aledañas, de todas maneras, se entiende que estas cepas que tienen mayor preponderancia sobre el resto sigan extendiéndose en todo el país y en la provincia de Entre Ríos. Esto, como infectólogo, ¿usted podría afirmar una tesis de esta posibilidad? Sí, es lo esperable, digamos, es lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, donde
por ahí de repente había muy poquitas, un porcentaje muy bajo, digamos, de las variantes que se aislaban correspondían a estas cepas y finalmente fueron las que predominaron en un corto correr de algunas semanas. Eso sucedió en Dinamarca, en otros países de Europa vinculado a la cepa británica, y sucedió en Brasil con la emergencia de la cepa Manaus, que rápidamente se transformó en la predominante, digamos, en los casos que estaban sucediendo. Así que esto es de esperar para nuestra población y nuestros escenarios, que es lo mismo que está pasando en otros lugares del país, ¿no? Bien. Esta frecuencia con la que han aumentado estas variantes y la preponderancia en la que empiezan a registrarse. Más que nunca, cuidarnos entre todos, evitar obviamente las reuniones, mantener el distanciamiento, uso de barbijo y las medidas de higiene, porque bueno, es una herramienta más que importante en este presente para hacer frente a estas dos cepas que realmente son muy preocupantes y peligrosas en la República Argentina. Doctor, le agradecemos mucho esta posibilidad de comunicación y la confirmación de este dato que preocupa. Bien, bueno, gracias a ustedes y sí, reforzar las medidas de cuidado y sobre todo esto de evitar reuniones que no sean realmente necesarias o encuentros que no sean realmente necesarios por un buen tiempo. Ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches.